En este vídeo de la asignatura Análisis de la Comunicación Digital Interactiva hablaremos de las relaciones públicas en línea. La aparición de la web a principios de los años 90 transformó totalmente el ecosistema mediático. Obviamente las relaciones públicas, como el periodismo o la publicidad, no podían ser ajenas a este tipo de transformación. A lo largo del vídeo veremos nuevos formatos, estrategias de las relaciones públicas en línea. La aparición de la web a principios de los años 90 generó un terremoto en las nuevas formas de comunicación. Si bien durante los primeros años la web más o menos fue repitiendo cierto tipo de actitudes o modalidades que venían del sistema anterior de broadcasting, poco a poco el nuevo medio fue encontrando su gramática, fue encontrando su nuevo lenguaje, su forma de interactuar con los usuarios y las usuarias. Ya a partir de la década del 2000 se comienza a hablar de la web 2.0, estamos allá por el año 2004-2005, se comienza a hablar de la web 2.0 y como dejando atrás esa primera web que todavía no había encontrado su modo de funcionamiento reticular e interactivo, y a partir de la web 2.0, también conocida como la web colaborativa o participativa, empiezan a aparecer nuevas experiencias de comunicación. No es casual que, por ejemplo, MySpace, una de las primeras redes sociales muy populares, nació en el año 2003, Facebook nació en el 2004, Twitter 2006, YouTube también nació más o menos por ese periodo. O sea, es el momento de inicio de la aparición de todas estas redes sociales, muchas de las cuales hoy reconocemos bajo el nombre de plataformas. Esta transformación, podríamos decir, el pasaje del viejo sistema de broadcasting, la primera fase de la web, donde las cosas no estaban todavía muy claras, y ya a partir de la década del 2000, la aparición de esta web ya más participativa, colaborativa, marcaron también el desarrollo de las relaciones públicas. Quizás el concepto más claro que define esta nueva fase es el de la conversación. Muchos expertos y expertas en relaciones públicas hacen hincapié en el concepto de la conversación. Hoy tenemos un ecosistema de medios con infinidad de actores, no solo actores individuales, también actores institucionales, infinidad de plataformas y tecnologías. Entonces, digamos, los intercambios no tienen nada que ver con lo que era el viejo sistema del broadcasting. En el contexto de las relaciones públicas, podemos decir que hubo toda una serie de transformaciones, como pasó en el periodismo o en el ámbito publicitario. En algunos casos se habla de relaciones públicas 2.0, no sé si el concepto más adecuado, pero esto da una pauta de que ha habido un cambio. El cambio más importante, obviamente, fue el pasaje de una lógica del broadcasting, donde había un emisor que difundía una serie de mensajes sobre una institución, sobre una empresa. Hemos pasado a un sistema donde la comunicación es mucho más horizontal, es mucho más caótica también. Está esta idea del peer-to-peer, del par a par, donde hay flujos e intercambios de comunicación de forma horizontal. Podríamos decir que se pasó de una comunicación unidireccional a esta gran conversación o flujo multidireccional de mensajes. En el viejo ecosistema, las relaciones públicas eran gestionadas a partir de una oficina de prensa. Ya en la era digital y de las redes, se empieza a hablar de una oficina de comunicación virtual, como un espacio particular dentro de una empresa, de una agencia que se dedica a la gestión de esta conversación online. ¿Cómo ha sido este cambio en las relaciones públicas? Bueno, podemos decir que pasamos de un sistema donde la forma predominante era el broadcasting, el modelo de uno a muchos, o sea, una empresa emitía una serie de mensajes a una serie de receptores. Hemos pasado a un entorno marcado por los flujos de comunicación más horizontales, ¿no? y la existencia de esta conversación. O sea, el gran cambio en las relaciones públicas podemos decir que ha sido el pasaje de un discurso casi unidireccional por parte de los emisores a participar, sumarse a una gran conversación. En este sentido se pasó del espacio de lo que era la oficina de prensa a lo que hoy se llama una oficina de comunicación virtual. También podríamos decir que en el campo de las relaciones públicas se pasó de las relaciones con los medios a la gestión de conversaciones en entornos digitales, en las redes digitales. ¿Qué podemos decir de esta oficina de comunicación virtual? Podemos señalar el hecho de que las principales webs de las grandes corporaciones siempre dedican un espacio a las relaciones públicas, y esto es lo que se llama la oficina de comunicación virtual. Es un espacio
dentro del sitio web, por ejemplo, de una gran empresa, donde se publican noticias, fotos, contactos, etcétera, etcétera, dentro del paraguas de las relaciones públicas. En este sentido, la web se presenta como una fuente de información multimedia para periodistas y otros profesionales. Todas estas acciones están marcadas por una nueva serie de valores, por ejemplo, el valor de la transparencia, la capacidad de escuchar, la capacidad de dialogar. Esto a veces es muy difícil de conseguir. Veníamos de años, de décadas de discursos unidireccionales, de difundir comunicados, y evidentemente hoy la dinámica, la lógica de los medios es totalmente diferente. Por eso cada vez más se insiste en esto de la transparencia, se insiste cada vez más en la necesidad de escuchar y de dialogar. En este sentido, las empresas como y las grandes corporaciones, como cualquier otro actor, son agentes fundamentales y altamente participativos en las redes sociales. Hoy no existe ninguna empresa, institución, corporación que no dedique un espacio dentro de su web para la oficina de comunicación virtual. Podemos ver aquí algunos ejemplos, ya sea del ámbito privado o del ámbito público. En estas oficinas de comunicación virtual se encuentra todo tipo de información para la prensa, pero también para otros profesionales vinculados al mundo de la comunicación, por ejemplo, fotografías, noticias, comunicados, vídeos, información histórica, información económica sobre la empresa y, obviamente, páginas para contactar directamente a las personas que gestionan la comunicación de la empresa para solicitar información más específica. También las administraciones públicas, los estados, entran en esta lógica. Incluso la filosofía, el modo de afrontar la política se termina trasladando a las páginas web. Basta comparar la página web de la Casa Blanca durante la administración de Barack Obama y durante la administración de Donald Trump. Otro concepto clave en las relaciones públicas es aquel de líder de opinión. Es un concepto que tiene una larga tradición en los estudios de los medios de la comunicación. Ya en los años 40, 50 del siglo pasado se había ya teorizado esta figura del líder de opinión. Ya en esa época se sabía que los medios no influenciaban directamente a los ciudadanos y ciudadanas, sino que había figuras intermedias especializadas en diferentes temas que consumían mucha información y que después el resto de las personas consultaban a la hora de tomar una decisión. Había líderes de opinión de tipo político, o sea, la gente consultaba a estas personas dentro de sus comunidades a la hora de tomar una decisión, a quién votar, por ejemplo, pero también había líderes de opinión en diferentes temas, ya sea relativo a ciertos productos, a ciertos servicios. Esto ya estuvo muy teorizado en los estudios de comunicación, pero obviamente se estaba hablando de broadcasting, se estaba hablando de modelos del uno a muchos. El concepto de líder de opinión hoy reaparece, pero está totalmente recontextualizado en el entorno de las redes digitales. Es así que hoy hablamos de influencers o hablamos también de microinfluencers. Estos microinfluencers son actores fundamentales para las relaciones públicas online. Muchas corporaciones, instituciones han habilitado programas para identificar y poder trabajar con microinfluencers dentro de áreas que le interesan mucho a una determinada institución o corporación. En este sentido hay como 4 etapas, podríamos decir. La primera etapa es de identificación, o sea, a través de métodos cuantitativos se pueden detectar a través de, por ejemplo, análisis de hashtags, análisis de conversaciones online, análisis de tweets, de Instagram, etc. Se puede detectar quiénes son las personas, estos usuarios, que sin tener millones y millones de seguidores son muy respetados y generan confianza dentro de campos muy, muy específicos. Durante la fase de identificación, utilizando estos instrumentos digitales, se van conformando las primeras listas de posibles interlocutores. La segunda fase, a la hora de construir un programa de Key Opinion Leaders, es el reclutamiento, es el inicio de la relación con los microinfluencers. En este sentido, tiene que haber una gran transparencia, tiene que haber un buen diálogo, se tienen que aclarar cuáles son los objetivos, las expectativas y negociar eventualmente los contratos. Ahí hay diferentes tipos de posibilidades, pueden ser colaboraciones muy puntuales o colaboraciones más a largo plazo, pero bueno, es la fase, digamos, de contratación, de negociación.
La tercera fase se llama la fase del engagement, que es ya la parte más activa. Es cuando se empieza a trabajar con los Key Opinion Leaders o con los microinfluencers. La empresa, la institución comienza a pasarles contenidos, comienza a invitar a esta gente a determinados actos, a visitar las propias instalaciones. O sea, los microinfluencers son invitados a eventos, son invitados a conferencias y toda una serie de actividades vinculadas a la empresa y se les brinda información de primera mano sobre las actividades de la institución o de la empresa. Finalmente, la última fase es obviamente la evaluación de este tipo de relación. Ahí la empresa, hará sus números y verá si la inversión realizada en los microinfluencers realmente valía la pena o no en términos de retorno de inversión, ventas o incluso de consolidación de la marca. Digamos que cada vez más las empresas tienden a trabajar a lo mejor con microinfluencers. Los macroinfluencers, los grandes streamers y youtubers, tiktokers, sí, tienen millones y millones de seguidores, pero por un lado tienen un costo muy elevado, pero como que su discurso es muy generalista. En cambio, los microinfluencers, trabajando en una dimensión mucho más pequeña, pero mucho más específica, generan mucha mayor credibilidad que a lo mejor las grandes figuras de la nueva ecología mediática. En este vídeo de la asignatura Análisis de la Comunicación Digital Interactiva, hemos visto las transformaciones de las relaciones públicas desde la llegada de la web a principios de los años 90. Nos vemos en el próximo vídeo.